Gracias, doctor. Se reinicia la sesión y en este acto se pasa a emitir la siguiente resolución. Doctor Aroní, ¿me escucha? Señor fiscal, ¿me escucha? Abogado de la parte imputada. Perfectamente, doctora. Sí, Sí, la escucha, señora Moxlada. La escucho, doctora. Gracias. Autos vistos y oídos en la presente sesión de audiencia pública, el requerimiento acusatorio del señor representante del Ministerio Público, titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, y considerando primero, conforme al fundamento 13 del acuerdo plenario 6/2009 CJ 116, el control formal de la acusación fiscal está contemplado en el literal A del apartado 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal, el mismo que comprende los supuestos descritos en el artículo 349 de la norma precitada. Segundo, el señor representante del Ministerio Público, al momento de realizar su requerimiento acusatorio, ha cumplido con establecer dichos presupuestos, como son los datos de identificación del imputado, la relación clara y precisa de los hechos, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Asimismo, señalando la conducta que ha dirigido el accionar del agente, los elementos de convicción en que funda su requerimiento acusatorio, resaltando el neurálgico y trascendental, referido al elemento de convicción número 6, la participación del acusado a título de autor, la calificación jurídica conforme a lo previsto en el artículo 438 del Código Penal. Momento. En su 428 del Código Penal, en su primer párrafo, señalando el verbo rector, el que inserta en instrumento público declaración falsa concerniente a hechos que deban probarse con el documento. Asimismo, también ha señalado lo pertinente conforme ha oralizado el señor fiscal, lo pertinente a la reparación civil, tomando en consideración, en principio, respecto a la parte agraviada, Poder Judicial, como sujeto pasivo del delito, representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, como sujeto pasivo de la acción, respecto a Ronald Freddy Quispe Cayetano, con las integraciones y precisiones conforme han quedado realizadas en audiencia. Bien es cierto, en este punto, la defensa técnica de la parte imputada ha señalado y cuestionado respecto a la trascendencia jurídica de los medios probatorios del señor fiscal. Sin embargo, si bien es cierto, alertó a la judicatura también para que pueda referirnos a este tema en el estadio pertinente. La estrategia de la defensa técnica se ha mantenido en ese criterio. Siendo así, se ha conferido traslado al señor fiscal, y el señor fiscal también ha señalado pues que esto no corresponde ser debatido en este estadio, máxime si respecto a los elementos de convicción que respaldan a la tesis imputativa del fiscal, los ha señalado, no ha sido cuestionado por escrito, y que respecto a lo señalado por la defensa técnica no es el estadio pertinente para poder debatirse. En dicho sentido, la judicatura también, compartiendo con los argumentos del señor fiscal, estima que los alegatos señalados por la defensa técnica del imputado no son de recibo por esta judicatura. Máxime sí, conforme ha oralizado,
tiene salvo su derecho para que lo haga valer en la estación procesal respectiva. Sin embargo, esta judicatura ha tomado en consideración que, y se le ha requerido al fiscal que señale respecto al elemento neurálgico y trascendental que sustenta la tesis imputativa fiscal, lo cual ha cumplido con precisar el señor fiscal, respaldando a este nivel de etapa intermedia la tesis, el factum de imputación. En tal sentido, efectuado el control formal de oficio, la Judicatura advierte que el señor representante del Ministerio Público ha cumplido con los presupuestos señalados en norma, por lo que la juez del primer juzgado de investigación preparatoria de Huancavelica resuelve: 1. Declarar infundadas las observaciones formuladas por la defensa técnica de la parte imputada en este acto de sesión de audiencia. 2. Tener por integrada la acusación en cuanto al verbo rector que ha dirigido la conducta del investigado, señalada en el primer párrafo del artículo 428 del Código Penal, que por principio de imputación necesaria debe tenerse presente, la misma que es que el que inserta en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento. Siguiente, integrar la acusación en cuanto a la reparación civil solicitada respecto a la Procuraduría Pública del Poder Judicial, la misma que es en un monto de 20.000 soles por daño extrapatrimonial en su vertiente de daño a la persona jurídica, esto es el Poder Judicial. Siguiente, declarar la validez formal de la acusación escrita sustentada oralmente en esta sesión de audiencia. Siguiente estación procesal, control sustancial del requerimiento acusatorio. En este acto se consulta al señor abogado defensor de la parte imputada si tiene observaciones de carácter sustancial que ha de plantear ante este órgano judicial. Tiene el uso de la palabra, doctor Aroni. Muchas gracias, señorita magistrada. Señorita magistrada, en este estadio del proceso, planteamos reducir a la excepción de improcedencia de acción en su vertiente cuando el hecho no constituye delito, es atípico, solicitando que se ordene el sobreseimiento definitivo en base a los fundamentos, bueno, que si me permite puedo pasar a exponerlos. Sí, doctor, le voy a conceder un espacio de 15 minutos como máximo. Muchas gracias, señorita magistrada. Conforme señala la doctrina, la excepción de improcedencia de acción tiene como finalidad terminar con la pretensión punitiva del Ministerio Público y evitar la tramitación de un proceso que versa sobre hechos que son atípicos. En este sentido, es un medio técnico de defensa, ¿no?, que se otorga a los justiciables la potestad de cuestionar preliminarmente la procedencia de la imputación ejercida en su contra, cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente, ¿no? En el presente caso, conforme lo señalado, hemos deducido que, por su primera vertiente, esto es cuando el hecho no constituye delito. En ese sentido, se atribuye mi patrocinado Gilmer Nilton López Chuquillanqui el delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad ideológica, previsto en el primer párrafo en el artículo 428 del Código Penal, que señala, ¿no?, el que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deben probarse con el documento con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad. Será reprimido si de su uso puede resultar algún prejuicio. En este caso, señorita magistrada, los verbos rectores en este tipo penal conforme a la acusación son, ¿no?, insertar, que conforme a la Real Academia Española, este verbo significa incluir, introducir algo en contra. Al respecto, el autor Bonna señala, ¿no?,
Se inserta declaraciones falsas cuando lo que se consigna en un documento tiene un sentido jurídico distinto del actor, que realmente ha pasado en presencia de quien tiene la obligación de colocar lo que verdaderamente ocurrió. Se logra este fin incluyendo un hecho que no ocurrió o afirmando su existencia cuando es lo contrario. Asimismo, respecto a instrumento público, Osorio señala, ¿no?, que los instrumentos se dividen principalmente en públicos y privados. Son instrumentos públicos las escrituras públicas hechas por notarios públicos o por otros funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, mientras que el documento público es el otorgado o autorizado con las solemnidades requeridas por la ley, por notario, escribano, secretario judicial, otro funcionario público competente, para acreditar un hecho, una manifestación de voluntad y la fecha en que se produce. De la misma forma que de su uso pueda resultar algún prejuicio, y en este caso no ha tenido pues prejuicio ni tampoco el efecto jurídico ese documento. Por esa condición, postulamos en este acto que es atípico y no constituye ningún tipo de delito. Tal es así que la Sala Penal Especializada de la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido un criterio dogmático en la sentencia de Alberto Fujimori y otros señalando: el tipo penal circunscribe el objeto de la falsedad a un hecho que el documento deba probar y que asimismo sea oponible a terceros. Se ha de tratar de manifestaciones distintas a surtir efecto en el ámbito jurídico y que recogen una manifestación de voluntad. Tales manifestaciones deben importar una alteración de la verdad por incluir bajo el amparo de la fe pública un hecho no cierto. De esta exigencia resulta la distinción de infalsedad esencial y falsedad no esencial en materia de falsedad ideológica. No toda declaración falsa incluida en un documento público es constitutiva en esta modalidad delictiva. La trascendencia penal de la ivericibilidad de la narración de los hechos ha de incidir sobre aspectos esenciales del documento que tengan relevancia jurídica. En este caso, el sujeto activo, el tipo penal hace una diferenciación entre insertar y hacer insertar. En este caso, el señor fiscal ha acusado por insertar. En consecuencia, el sujeto activo o agente solo puede ser el funcionario público que tiene la misión de autenticar el documento en el que están insertas las declaraciones falsas. La consumación. Para la doctrina dominante, se consuma la acción cuando el objeto en el que se ha hecho las inserciones falsas adquiere la calidad de documento público. La consumación se da con el perfeccionamiento del instrumento, es decir, cuando el documento público queda perfeccionado como tal, con todos los signos de autenticidad requeridos por la ley. Asimismo, el tipo subjetivo. El delito de falsedad ideológica es un delito doloso, compatible solo con el dolo directo. Esto requiere la conciencia directa del tipo de documento en el que se introduce la falsedad y de la posibilidad de perjuicio, así como la voluntad de realizar la conducta típica. En este tipo penal no cabe el dolo eventual ni las formas imprudentes. Para deducir la presente excepción de improcedencia de acción, se debe partir de los hechos descritos en el requerimiento acusatorio. En ese sentido, concretamente, conforme a la acusación, se atribuye a mi patrocinador Gilmer Nilton López Chuquillanque, que teniendo pleno conocimiento que en el acto de reunión realizada el 11 de abril del año 2019 para la absolución de consultas y observaciones a las bases administrativas del concurso público número 1-2019 CS-CS JHU-PJ, no participó el segundo miembro Ronald Freire Quispe Cayetano, de quien era indispensable su participación conforme a la ley de contrataciones. En su condición de presidente del comité consignó e imprimió la firma del segundo miembro en el acta de absolución de consultas y observación a las bases administrativas para el proceso de elección del concurso público número 01-2019. Primera convocatoria llevada a cabo el 11 de abril del año 2019 a las 16 horas, para hacer creer como si hubiera participado en dicha etapa del proceso de selección, cuando realmente no participó, y menos estuvo presente en la reunión de absolución de consultas y observaciones. Acta que el acusado insertó al SEACE, Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, donde se configuró el delito de haber insertado declaración falsa, como si fuera verdadero, y con un contenido exacto, causando prejuicio al Estado.
Pero en este caso, pues no se ha causado ningún perjuicio al Estado porque no se ha ejecutado, pues no, porque ha sido tal, como lo ha manifestado también el señor representante del Ministerio Público, anulado mediante una resolución del Poder Judicial de Presidencia. Entonces, no ha tenido el efecto jurídico que se esperaba. La resolución administrativa de la Presidencia del Poder Judicial es el número 388-2019 PPJ, ¿no? De fecha 25 de julio del año 2019. De la misma forma, insertar conforme al facto de imputación se le atribuye al acusado de haber insertado en el acta de absolución de consultas y observaciones a las bases administrativas para el proceso de selección concurso público. Primera. A ver, doctor, en concreto. ¿Ya? En concreto, señorita magistrada, termino. Ha sido anulado. Doctor, no me deja terminar, doctor. Le escucho, señorita magistrada. En concreto, tenemos ya el factum de imputación, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuál es el sustento por el cual usted solicita o que se declare fundado este medio de defensa que usted plantea? Ya le hemos escuchado al señor fiscal cuál es el factum de imputación. Entonces, usted, ¿cuál es el fundamento por el cual usted solicita que este caso se archive, o sea, por atipicidad? ¿Por qué señala que se archive por atipicidad? ¿Qué elemento del tipo no cumple? Estamos hablando de una tipicidad relativa, una tipicidad absoluta. ¿Qué tipo de atipicidad? Entonces, usted señale ahí y ¿por qué esencialmente pide que se archive la causa? Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, señorita magistrada. Señorita magistrada, en primer lugar, es atípico porque ese documento que se ha elaborado o ha participado y patrocinado no ha tenido el efecto jurídico, señorita magistrada. No ha causado prejuicios al Estado, señorita magistrada. Toda vez de que ha sido corroborado con esa resolución administrativa de la Presidencia del Poder Judicial de fecha 25 de julio del año 2019, cuando retrotraen y anulan. Entonces, sobre un documento que ha sido anulado, sobre un acto que ha sido anulado, sería atípico tener que procesar judicialmente a mi patrocinado. Esa es la observación que hacemos concretamente, señorita magistrada, toda vez de que no ha tenido el efecto. Ahora, el prejuicio al Estado se hubiera presentado cuando hubiera tenido el efecto que por culpa de ese documento, en raíz, con el objetivo que se ha cumplido, se ha consumado, se hubiera causado un perjuicio al Estado. En este caso, más bien, se ha evitado, señorita magistrada, que esa acción, por ejemplo, inicialmente estaba preveyéndose en el contrato en la suma de 1.606.814.64 soles. Cuando posteriormente, bueno, hoy hemos puesto también como medio probatorio, ¿no? Cuando se ha economizado al Estado, porque con esa acción, por ejemplo, se ha hecho un contrato de 1.128.000 soles. Entonces, dentro de eso, señorita magistrada, pues no ha existido de ninguna forma prejuicio al Estado, toda vez de que es un documento que no ha surtido el efecto jurídico. Y además, señorita magistrada, también, ¿no? Cuando el señor representante del Ministerio Público dice, ¿no?, de que OSI ha anulado. OSI no da la anulación, no anula, señorita magistrada. OSI solamente emite opinión de nulidad, pero de ninguna forma anula, señorita magistrada. ¿Quién ha anulado y ha retrotraído todo eso? Ese decreto, perdón, esa resolución administrativa de la Presidencia del Poder Judicial, señorita magistrada. En ese sentido, señorita magistrada, nosotros solicitamos en este estadio, señorita magistrada, que se ratifique nuestro pedido. Nos ratificamos, señorita magistrada, en el sentido de que no se pueda deducir la excepción de improcedencia de acción en su vertiente cuando el hecho no constituye delito. Solicitando, señorita magistrada, que se ordene el sobreseimiento definitivo de la investigación por los argumentos que he expresado. Muchas gracias. A ver, bien, doctor, vamos a conferir traslado al señor fiscal por un espacio de 5 minutos, considerando que a las 4 de la tarde se tiene otra sesión de audiencia, no sin antes señalarles que esta audiencia va a proseguir a horas 5 de la tarde con 15 minutos.
toda vez que esta sesión de audiencia tiene que culminar con el pronunciamiento que va a emitir la judicatura el día de hoy respecto al medio de defensa que está postulándose, ¿ya? Un previo, señorita magistrada, suplicaría, señorita magistrada, después de programación, porque a las 4:30, señorita magistrada, tengo otra audiencia del expediente 315-2021, señorita magistrada. Es de un reo en cárcel. Claro, en todo caso, no voy a conferir traslado al fiscal y lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque Correcto, señorita magistrada. la resolución tiene que ser emitida en audiencia y todavía no voy a cerrar el debate, ¿ya? Muchas gracias, señorita magistrada. Va a conferir traslado al señor fiscal y en este acto se solicita, porque no tenemos fecha, doctor, hasta octubre, no hay fecha hasta octubre. Y yo no, conforme al ordenamiento procesal penal, estas sesiones de audiencia tienen que ser 8 días, no se tiene otros espacios. Estamos abordando para el día de hoy porque hay recuperación de horas de trabajo. Caso contrario, es imposible, doctor. Por favor, señor especialista. Señor fiscal, se le confiere traslado del medio de defensa. Señor especialista, por favor, con la coordinación de causa para que, la de audiencia, para que me dé fecha y hora. En este acto no va a absolverlo, doctor Marcelo, por favor. Vamos a suspenderlo ahí para que usted en la siguiente sesión, usted absuelva este traslado por 5 minutos e inmediatamente la judicatura emite el pronunciamiento, por favor. No voy a cerrar todavía el debate respectivo. Tampoco lo voy a hacer por despacho. Doctora, solamente para también, como manejamos el tema de agenda, decía para cuándo se está suspendiendo. Recién lo vamos a ver, doctor, porque yo quería llevarlo hoy día después, pero el abogado señala que tiene una audiencia, tal vez su despacho también tendrá otra audiencia. Sí, Ya. sí. Doctora, lo otro para ordenarnos, no le había entendido. Me concede la palabra y hago la réplica a lo señalado. Hoy día no, doctor, en la siguiente sesión. Sí, doctor, en la siguiente Correcto. sesión hace la réplica pertinente y ya, ya procedemos, ¿sí? Un momento, por favor, ¿sí? Entendido, doctora, gracias. A usted, doctor. Un momento, por favor, las partes procesales. Eh, Señor especialista, por favor, con la coordinación. Un momento, por favor.
Señores, señor fiscal, partes procesales, ¿me logran escuchar? Por la fiscalía, sí, Excelente, doctora. doctora. Ya. La audiencia queda para el día 10 de agosto del año 2023, a horas 11 de la mañana con 30 minutos. 10 de agosto del año 2023, a horas 10 de la mañana con 30 minutos. Será la continuación del debate y ahí, en principio, le corresponderá al señor fiscal oralizar o debatir en el contradictorio respectivo los argumentos de la defensa técnica. Por principio de igualdad de armas, habiéndole otorgado al señor abogado un espacio de 15 minutos, también el señor fiscal tendrá el mismo tiempo. ¿Entendido, señor fiscal? Conforme, doctora. Para lo cual ordeno la notificación de los sujetos procesales que no han concurrido a la presente sesión de audiencia en su casilla electrónica, estando notificados los sujetos procesales que han concurrido a este acto de sesión de audiencia. Señor fiscal. ¿Conforme, señor fiscal? Conforme, doctora. Bien. Doctor Aroní. Conforme, doctora. Bien. Abogado defensor de la parte agraviada, estudio. Conforme, señorita magistrada. Ya. Está notificado el abogado del doctor Quispe, perdón, del señor Quispe Cayetano, ¿ya? Dispongo la notificación de la parte imputada. El apercibimiento para el abogado defensor que no concurra a este acto de sesión de audiencia es reemplazarlo por otro abogado que sea el de la defensa pública, para lo cual curse ese oficio la defensa pública con carácter urgente, no siendo objeto de cuestionamiento el plazo procesal en virtud a la urgencia que se tiene del desarrollo y la culminación del debate respectivo. ¿Me dejo entender, doctor Aroní? Si usted no concurre, se le va a reemplazar por otro abogado. Entendido, doctora. Ya, sin perjuicio de que si no concurre también se le va a imponer una multa, ¿ya? Si es que no justifica documentadamente, pero está el compromiso, doctor. Usted me está señalando que no tiene audiencias para ese día, ¿cierto? Ya. Se está priorizando porque hay tenemos una recargada agenda. Estoy haciendo un corte a otro tipo de sesión de audiencia para que pueda ingresar esta. ¿Me escuchó, señor abogado? Doctor Aroní. Correcto, doctora. Bien. Siendo las 16 horas con 5 minutos, será por culminada la sesión y por cerrada la grabación de audio. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Hasta la próxima. Buenas tardes, Igualmente, muy buenas tardes con todos.